Buenos días. Bien, siguiendo con el tema que nos convoca, que son a 200 años del nacimiento del Prometeo de Treves, como le mencionó alguna vez uno de los biógrafos de Marx, en muchos sentidos es un Prometeo alemán, nacido en Treves. Este Prometeo empezó a traer y empezó a bajar de los cielos, de toda esta nube idealista que estaba muy en boga en la Alemania que le tocó vivir. Estaba bajando a los cielos bastante del conocimiento que en algún sentido pues dominaba el idealismo alemán en ese entonces, tenía Fichte, Schelling, Kant, etc. Y Marx empieza a construir un pensamiento de otro orden, como buen Prometeo empieza a robar el conocimiento a estos filósofos que vivían un tanto, claro, metafóricamente en las nubes, y desde su juventud, en 1843-44, empieza a reflexionar sobre la realidad que le toca vivir y básicamente retoma, y eso ya han fundado los otros expositores de alguna u otra forma en estas dos fuentes, principalmente por un lado en Hegel y por otro lado en Ludwig Feuerbach. Yo voy a hablar de algo que generalmente se soslaya, no sé por qué razón, no se le da la importancia, o simplemente pues no se tiene pensado que Marx haya reflexionado al respecto de la estética y del arte. Siempre ha dominado más en el pensamiento marxista la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión social y la cuestión histórica, básicamente, ¿no? Pero la cuestión estética, artística, pues, y no solo en Marx, ¿no? Se piensa pensado erróneamente que la estética es, pues, no sé, la carpetita que le ponemos a una mesita en el esquinero, o es la florecita que me compro, o sea, es algo accesorio, ¿no? Que puedo no ponérmelo. Sin embargo, Marx se empieza a dar cuenta de que la estética y el arte no son cuestiones accesorias. Se empieza a dar cuenta de que el arte y la relación estética que le establece el hombre con la realidad es una cuestión esencial, tan importante como comer, como tomar agua, como respirar. Es decir, es una necesidad esencial y en el caso del ser humano, una necesidad definitoria de lo que es su ser, ¿no? Mi ponencia le he titulado Marx y la reflexión estética. Para hablar de la reflexión estética que realiza Marx, para hablar de la reflexión que realiza Marx sobre la estética, es necesario plantear que existen básicamente en general tres formas de apropiación o asimilación de la realidad por parte de los seres humanos. Una que es la relación práctico-utilitaria, ¿no? En donde con instrumentos, con las cuestiones técnicas que ya también tocaron las otras ponencias, el hombre transforma la realidad. Y para Marx es la relación originaria, ¿no? La relación práctica que nos sirve para transformar y crear, modificar la naturaleza. ¿Sí? Es la más básica. La otra relación en la cual los seres humanos asimilamos o nos apropiamos de la realidad es la relación teórico-cognoscitiva. Y esta pues es la que domina en los centros de educación, sobre todo en el centro de educación superior, en el que estamos ahorita. Es decir, el ser humano trata de volver comprensible la realidad y
entabla un tipo de relación teórica en donde el conocer le sirve para comprender, para explicarse, y hace teorías, leyes, modelos, fórmulas, etcétera, y con eso trata de apropiarse de la realidad para volverla comprensible. Y en dado caso también transformarla. Y finalmente, la otra relación general que entabla el ser humano, de la que hablan muy poco, es la relación estética, en donde el ser humano se la apropia de manera sensible. Los manuales, también ya criticados por los otros expositores, los manuales de origen soviético sobre todo, subsumían la estética a la teoría del conocimiento, porque bueno, de alguna forma se deriva de ahí. La palabra estética viene del griego aestesis y quiere decir sensibilidad. Cuando nos anestesian, anestesis, nos quitan la sensibilidad para que no nos duelen los cortes, ¿no? Entonces, lo que significa estética es sensibilidad. El otro sentido de estética, cuando uno habla de estética, cree que uno va a arreglarse el cabello, hacer el gel y en las uñas, en fin, todo este tipo de cosas. No, para nada. Eso es algo muy nuevo, muy comercial, etc., ¿no? Pero es otra relación, otra dimensión humana que Marx nota que es en la cual donde el ser humano desarrolla básicamente grandes potencialidades humanas, ¿no? O también le llama fuerzas esenciales humanas, Marx. ¿A qué se está refiriendo con esto? A la libertad, a la voluntad, a la imaginación, a la creatividad, ¿sí? Por supuesto que para entablar cualquiera de estas tres relaciones, la práctica utilitaria, la teórico-cognoscitiva o la estética, se necesita creatividad, se necesita voluntad, se necesita imaginación. Es decir, la estética y el arte no tienen la exclusividad de la imaginación o la creatividad, ¿no? Imagínense Einstein, si no tuvo creatividad para hacer la teoría de la relatividad, que necesita una imaginación verdaderamente desbordante, solo que la maneja en otro sentido. No se ve ahí tan manifiesta como en el arte y en la estética. Bien, en estas relaciones se juega una vinculación entre el sujeto y el objeto, en donde el primero tomará determinada actitud hacia el segundo, según sea el tipo de objeto del que se trata, y además, según sea la necesidad que el sujeto tenga del objeto. De manera que la actitud que el sujeto asuma estará en función del tipo de necesidad que tenga y de la clase de objeto determinado al que se enfrenta. Y por supuesto, si un cocinero o una cocinera va a elaborar un alimento, va a tomar cierta actitud para el objeto del que se enfrenta. En este caso, el cocinero va a tomar una actitud práctico-utilitaria. Por supuesto que va a conocer y por supuesto que se pone en juego la sensibilidad humana. Pero lo que es más eminente, lo que es más evidente, es la cuestión práctica, ¿no? Entonces, si cambia el objeto, cambia la actitud y también cambia la necesidad del objeto, la necesidad que el ser humano tiene ante el objeto. Así, por ejemplo, cambiará la actitud del sujeto al cambiar la necesidad que tenga de un peculiar objeto. Asimismo, estas relaciones de mutua determinación entre sujeto, objeto, actitud y necesidad se afianzan de manera histórica y social. No siempre han sido las mismas, ¿no? No siempre han sido las mismas. Y esto es algo que Marx, lo sabemos muy bien, siempre tiene en cuenta. El cuchillo para un cocinero, para una cocinera, que además valora por la función que desempeña y los fines que le ayuda a conseguir en la relación práctico-utilitaria, mientras que la ciencia auxilia al ser humano en su necesidad de comprensión y explicación del mundo al que se enfrenta, y que se apropia o asimila con leyes, fórmulas, categorías, teorías, modelos, etc. Y en la medida en que satisface dicha necesidad de conocimiento, de comprensión y explicación de lo objetiva del mundo, el humano valora. Tal conocimiento es más valioso que este, tal conocimiento es menos valioso que otro, pero todos los valores. En cambio, con el arte,
en donde se establece la relación estética con la realidad, el humano se apropia de la realidad de manera distinta. Pues en esta relación se expresa y se afirma como ser sensible, como un ser de emociones, como ser de significaciones subjetivas, y porque a diferencia de las dos anteriores, el ser humano se vuelca y está presente de manera evidente. Mientras que en la ciencia, por ejemplo, la subjetividad se queda, por llamarlo de alguna forma, entre paréntesis. ¿Sí? Hay que eliminar hasta cierto grado la subjetividad o controlarla para que lo que sea evidente sea la objetividad, ¿no? Estas leyes, teorías, etc. Ya que para conquistar la objetividad se requiere el sacrificio del sujeto y su subjetividad en lo que la ciencia produce. El humano no se expresa directamente, mientras que en el arte el humano se manifiesta o despliega directamente en su más alta potencia subjetiva creadora, ya que la obra de arte es un objeto que satisface la necesidad de exteriorizarse, ¿sí? Por medio del arte. Todos hemos sentido muchas emociones cuando oímos alguna música que nos guste, cuando contemplamos un cuadro, una escultura, cuando vamos a ver un espectáculo de artes escénicas, ¿sí? Cuando estamos en la calle y algún tipo de edificación nos conmueve por la arquitectura, la forma, en la textura, el color, exteriorizamos las cosas. El artista vuelca sus emociones, vuelca su inteligencia, la saca y se ve manifiesta de manera tangible, cosa que no ocurre en la ciencia. Claro, ser un científico tipo Einstein o cualquier otro científico de alto calibre necesita una pasión desmedida para seguir haciendo ciencia, pero esa pasión no se nota. En el arte sí, es lo que se debe notar, ¿no? Ya que la obra de arte es un objeto que satisface la necesidad de exteriorizarse y al hacerlo se expresa, y si logra realizar esta expresión se objetiva el humano, y en esa medida se reconoce a sí mismo en varios sentidos, ¿sí? Por eso podemos distinguir a un pintor de otro, ¿no? No es lo mismo Goya que Velázquez, no es lo mismo Siqueiros que Diego Rivera, ¿no? Vemos el trazo, vemos sus emociones, vemos su colorido, vemos su textura, vemos el preciosismo, por ejemplo, en Diego Rivera. Estos detallitos que le ponen los murales, qué lástima que ahora con el temblor del año pasado, 3 de los murales de la capilla que veían aquí fueron afectados, y desde entonces está cerrada la capilla, ¿no? Y de aquí a que venga la burocracia de la ENA y la burocracia de Lima, pues vamos a tener cerrada la capilla, deberían un buen rato, ¿sí? Entonces no es lo mismo ese preciosismo, ese detalle cuidadoso de los murales de Diego Rivera a esta calidad de David Alfaro Siqueiros, ¿no? Lo criticaban mucho a Siqueiros, le decían que era kilométrico, pero ahí está el estilo, está en las formas de expresar las emociones. Esto es, reconoce lo que Marx llama en los manuscritos económicos filosóficos de 1844 las fuerzas humanas esenciales: voluntad, libertad, creatividad, etc., que son producto del desarrollo práctico histórico-social en el que el ser humano se autoproduce y se autocrea a sí mismo. Es decir, si vemos cualquier expresión de arte, inmediatamente vamos a reconocer que eso es obra humana, eso no lo pudo haber hecho un tigre o un chimpancé. Recientemente acaba de morir la gorila, que sus cuidadores, no recuerdo qué zoológico la tenían, se lograba dar a entender por medio de expresión corporal, incluso facial, ¿no? Y era muy inteligente, pero no lograba el detalle expresivo que tenemos los seres humanos. Incluso también dibujaba y quitaba algunas cosas, ¿no? Pero bueno, le falta todo el desarrollo histórico que tuvieron, según tengo entendido, 2 especies de homínidos que dieron origen a lo que somos hoy.
Pero ¿cómo surge la reflexión estética de Marx? Surge a partir de que Marx, el joven Marx de la década de 1840, el recién casado Marx, ¿no? De 1844-43, estaba recién casadito, comienza a buscar definir al hombre, esto es, surge de una búsqueda antropológico-social, puesto que al tratar de determinar lo que era el hombre como un ser de trabajo, como un ser de la práctica, encuentra que esta nota distintivamente esencial y definitoria del humano conlleva la dimensión estético-artística, en la medida en que como ser que trabaja prácticamente, es en esa misma medida en que el ser humano es un ser que transforma la realidad, es un ser que recrea una realidad nueva con trabajo y en el trabajo. Lo que Marx andaba buscando en ese entonces era al hombre concreto, al hombre social en determinadas condiciones históricas, las capitalistas. Y en ese andar se encuentra con la creación artística, que al estudiarla y lograr terminarla, Marx se da cuenta que es una dimensión esencial del ser humano, es decir, una dimensión que entraña relaciones necesarias, no son accesorias, no es la carpetita, no es el florerito, ¿sí? No es la pulserita, el anillo, el patillo, el collar, que me lo puedo intercambiar y no reconocer yo. Si le quitamos la dimensión humana al ser humano, deja de ser lo que es. Entraña relaciones necesarias para poder realizar una vida verdaderamente humana. Y que en las condiciones de explotación laboral capitalista resulta que esa vida no se lleva a cabo, pues de lo que se percata es que justo en la actividad en donde el humano debería afirmarse como tal, ser humano, el trabajo, es en donde este ser social y práctico se deshace, se mutila, se castra, se limita, se niega a sí mismo. Pues el humano se halla contrariamente a la dignidad que le es propia, que le corresponde, en un ámbito que le es ajeno completamente. Es decir, el hombre se encuentra enajenado. Cuando yo era estudiante de preparatoria hace muchos años, en el CCH, afortunadamente tuve un maestro de ética que fue el que puso en las manos este texto, es dificilísimo, por cierto, uno de los textos más densos de Marx, Aspectos económico-filosóficos de 1844, hablábamos de enajenación y nos decíamos justamente los compañeros, tú estás enajenado sobre esa chica, tú estás enajenado para la tele. Es decir, entendíamos enajenación como quedarse el helo. No, enajenación no tiene que ver con eso. Enajenación tiene que ver con sentirse ajeno a la situación, a la relación o al objeto al que se enfrenta el ser humano, ¿no? Así como cuando vamos a una reunión, a una fiesta y uno pues, no encaja, no checa, ¿no? Yo trabajé 7 años en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y después de la huelga larga de 99-2000 me corrieron y les dije, benditos a Dios, yo no nací, tanta formalidad, corbatita, el zapatismo. Aunque yo trabajaba en el centro de investigación de allá, no, estaba enajenado, me sentía ajeno. Por ello Marx encuentra que la actividad práctica que da origen a la actividad artística está en una praxis originaria, no solo de esta actividad, sino además es origen de la conciencia y de su existencia. Vamos, lo dice también Engels en ese famosísimo texto del papel del trabajo en la transformación del morano. ¿A qué papel ha jugado el trabajo? Pues nada más nos hizo lo que somos. ¿Sí? Entonces, esta praxis originaria que es el trabajo da origen a nuestra conciencia. Recordemos que Marx también tenía esta tesis publicitada, ¿no? De que el ser social determina la conciencia social. ¿Por qué? Por medio del trabajo es una conciencia originada prácticamente y también su existencia. Pero dicha praxis originaria es material. Marx denuncia en la primera tesis sobre Feuerbach. El defecto fundamental de todo materialismo anterior, incluyendo el de Feuerbach, es que solo conciba el objeto, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto de contemplación. Está por allá.
Nada más lo veo, lo contemplo, pero no lo toco. ¿Sí? Es decir, hay una especie como de separación. Pero no como actividad sensorial humana, como práctica. ¿Qué es la práctica para Marx? Actividad sensorial humana. Cuando el hombre entra en una relación práctica, que es la relación originaria, no es de entrada una relación teórica, es una relación sensible, sensorial, pero que hace, que transforma las cosas, que lleva al acto. No de un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero solo de un modo abstracto, ya que el idealismo no conoce naturalmente la actividad real, sensorial como tal. De modo que la concepción práctica de Marx es una concepción materialista, pero no como materia inerte, contemplación, sino como actividad sensorial humana. El objeto, la realidad, no es para Marx algo simplemente dado, ya es objeto humanizado por la práctica, en donde el sujeto a su vez se objetiva en la práctica, pues al transformar el objeto, este se humaniza. Es decir, aquí está esta relación dialéctica, ¿no? El objeto se humaniza, pero el sujeto se objetiviza. Cambian de posición sin serlo, ¿no? Entonces no es una contemplación, es una relación indisoluble, y siempre ha sido así. ¿Sí? Esta cuestión de, dicho de otra forma, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es un falso problema. Es un falso problema. Quienes plantean esto olvidan que hubo un señor que está por ahí en la foto, aquí en antropología, se llamaba Carlos Darwin. ¿Sí? Y cuando habló del concepto de evolución, pues se elimina prácticamente en automático el falso dilema de que fue primero el huevo o la gallina. Pues ni fue primero el huevo ni fue primero la gallina, porque el huevo y la gallina vienen de una evolución de otro ser, ¿no? Lo mismo pasa con el ser humano. ¿Qué fue primero? El hombre idealista o el hombre materialista, ¿no? Pues es la relación entre objeto y el sujeto, que viene derivado de otro, ¿sí? De algún dominio. Esto es, Marx concibe la materia de modo dinámicamente subjetivo, de manera que el objeto, la materia, la realidad, el ser, pues, es actividad sensorial humana, es práctica. Pero entender así las cosas tiene consecuencias no solo cognitivas, también estéticas. Porque el modo como el ser humano asimila o se apropia de la realidad es de modo práctico, pero no entendida como un mero actuar sin sentido. Tampoco es eso. Mera actividad seca y fríamente racional. Si actuamos es porque tengo una idea y hacer el es pura razón, la razón práctica. No se me alcanza sino como actividad sensorial humana. De esta manera, el conocer no es una actividad exclusivamente cognitiva, racional, ¿no? Cuando conocemos, no nada más conocemos cognitivamente, conocemos sensorialmente. ¿Sí? Descartes, ¿cómo conocemos? Es el yo, que se apropia racionalmente de la realidad y separa el objeto y el sujeto. Ahí está separación, ¿no? Derivada de la separación metafísica que hacía Platón. Ideacinatas. Descartes habla de ideacinatas, igual que Platón. Por allá de topos humanos, el mundo de las ideas perfectas, eternas, bellas, dignas, etc. Y por acá los tristes seres humanos, no sé si Platón estaba pensando en América Latina o el mundo o algo así, aunque sí tenía esclavos, tenía un super ejército de esclavos, y pues acá vivimos en el mundo de las sombras, lo imperfecto, lo malo, lo inmoral, etc., ¿no? De ahí, desde entonces viene este tipo de cuestiones. Desde Platón lo retoma Descartes y Marx aquí le saca la vuelta de no es así, de ninguna manera. Pues para Marx el conocimiento es conocimiento sintiente. Esto es radicalmente distinto. Eso es materialismo.
Marx no entiende como en los manuales insensatos de la Academia de Ciencias de la URSS, o el manual de O. Yajot, o el manual de Víctor Afanasiev, como que mañana tiene tiempo, ¿no? Pero bueno, pues sí, no es lo mismo leer los manuscritos de 44, que es un texto súper denso. Tenía 24, 25, 26 años, me sorprende que un joven de esa edad expusiera con tal madurez teórica. Es increíble, de veras. Digo, uno dice, ay, el joven Marx, ¿no? Y hace la alusión al joven Marx, pues, ¿dónde está la joven? Yo quiero un pensador maduro. De ahí que el ser humano vaya desarrollando en la práctica, y gracias a la práctica, una sensibilidad especial que dará a lo largo de la historia social el desarrollo de sus sentidos, de su sensibilidad y de su gusto estético. No solo tenemos 5 sentidos, y de eso voy a hablar en un momento, ¿sí? El sentido de la vista, el sentido del olfato, el auditivo, el gusto y el tacto. Tenemos también un sentido estético, que envuelve varios sentidos y que se ponen en juego. Y también no solo tenemos un sentido, tenemos ese sentido estético porque tenemos una sensibilidad estética desarrollada histórica y socialmente. Pero además, y esto ya más moderno, tenemos un gusto estético y ese también se desarrolla. ¿Sí? En otro foro, acá en la UAM, el doctor Álvaro Toski siempre nos invita cada semestre, me tocó compartir mesa con el maestro Villegas, el maestro del aullido, ¿no? El maestro del aullido, del coyote, de coyotes, y puso algo de literatura, obviamente, y él hacía alusión, me gustó mucho ese ejemplo, decía, bueno, miren, si ustedes creen que Spinoza Paz es un compositor, estamos fritos. Pues sí. ¿Qué gusto estético, artístico nos vamos a desarrollar con Spinoza Paz? Yo le agregaría algo peor, Arjona. El que se asume, el que se cree como el sitio de Rodríguez de Guatemala, ¿no? Dios bendito. ¿Cómo se va a comparar a este tipejo con un doctor en musicología, con un licenciado en filosofía por la Universidad de Salamanca, con un diputado del Congreso de Cuba y con uno de los compositores más extraordinarios que ha dado la isla? No hay comparación alguna. Eso sí es estética, pues, y de muy desarrollada, ¿sí? Entonces, pero ¿de dónde viene eso? Bueno, viene de que Marx se da cuenta en estos manuscritos, cuando está ahora, también quiero hacer una aclaración, los manuscritos económicos filosóficos de Marx anduvieron por ahí en el Instituto de Investigación de Marx Engels dando vueltas, y hasta que un soviético, que era el que tenía allí el poder, toma los legajos, se da cuenta y los empieza a traducir, y no recuerdo si por primera vez los publican en ruso en la Unión Soviética o en alemán, por eso hasta 1930. No se conocen los manuscritos, ¿no? Acá en México, pues es por ahí del 68. Cuando vienen acá los manuscritos, digo, qué afortunados el movimiento del 68, pero los muchachos y los maestros andaban más ocupados en cuestiones evidentemente prácticas, políticas. Pues qué bien que se publicaron los manuscritos. Esto no era para publicarse. Eran las notas de trabajo de Marx, que son muy famosos. Marx hacía una especie de legajo, unas hojas de tamaño especial, las cosía incluso, y hacía sus cuadernos de investigación, eran sus notas de trabajo, pues, ¿no? O su laboratorio teórico.
Y a esto se le conoce, ya después el editor lo puso en manuscritos económico-filosóficos, porque están en la frontera entre la economía y la filosofía. Pero son de una riqueza verdaderamente incomparable, ¿no? Ahora bien, ¿cómo asimila o cómo se apropia de la realidad el humano? Si el hombre puede producir e instaurar una nueva realidad, es porque de alguna manera se la ha apropiado, la ha asimilado, gracias a la práctica, al trabajo transformador y productivo. Pero, ¿eso quiere decir que dicha asimilación es simple o es compleja? ¿Cómo es esa apropiación productiva transformadora en los ojos de Marx? Dice Marx, el hombre se apropia su ser omnilateral de un modo omnilateral y por tanto como hombre total. Es decir, el hombre no es nada más un ser que se apropia de una manera un aspecto de la realidad. El hombre es, digámoslo, siempre un abanico abierto de posibilidades de apropiación y de asimilación de la realidad. Cuando ustedes lo pueden comprobar, nada más poniendo nuestra atención en la vista. Nuestra vista, cuando pone atención, se fija en un punto, pero eso no quiere decir que la mirada periférica que tenemos se pierda. Está en un punto, pero estamos tratando que está acá, está acá. Y no ordenamos al ojo. El ojo humano ya está entrenado para eso. Es así su fisiología. El oído pone atención a algo y escucha con atención, pero eso no quiere decir que no oiga otros sonidos, ¿no? Eso lo sabemos bien los profesores. Cuando le ponemos un ejercicio o cuando examinamos a nuestros estudiantes, el estudiante se abstrae, es decir, si aísla, eso quiere decir abstraer, ¿no? Aislarse, pero con la mente nada más. No nos aislamos de verdad de la realidad, estamos en la realidad. Están los chicos concentrados haciendo su examen y algo que es, por ejemplo, muy común aquí en Chapingo, por cierto, ayer por poco le ocurre, se meten los perritos, ¿no? Y por ahí unas personas los consiguieron y bueno, aquí es pan de cada día. Van los perros y toman clase. Y son muy educados, ¿eh? Es en serio. Una vez estuve de un perro negro, yo ahí escribía, daba la clase, y se sentaba entre la puerta y el pizarrón, se echaba. Luego me veía, dije, qué perro tan atento, y tan educado. Bueno, muchachos, la clase terminó. El perro salía cuando. Bueno, esta cuestión nos sirve para ilustrar, pues, que si hasta los animales se concentran, los seres humanos todavía mejor. Cuando un muchacho está haciendo su examen, está atento y sus sentidos, sus 5 sentidos, su corporalidad completa, no nada más la cuestión racional, a propósito de la corporalidad, ¿no? La corporalidad completa está volcada en el examen, ¿sí? Todo en el ser humano y en su corporalidad y en sus facultades brega para facilitar la atención, pero no quiere decir que el oído humano no escuche cosas. Si ladra un perro, si se corretean unos muchachos, si unos novios se pelean afuera del salón, los chicos lo oyen, pero no lo escuchan, no ponen atención. El ser humano se apropia de la realidad de manera unilateral, ¿sí? Y no se la apropia de una sola manera. Se la apropia prácticamente, se la apropia cognitivamente, pero también se la apropia estéticamente. Y se la puede apropiar moralmente, ¿no? Y los científicos se la apropian según sea el objeto, la necesidad de conocimiento y el tipo de objeto y la actitud. Es que el pastito, este hermoso jardincito que está acá afuera, las palmeras que se ven en los árboles, ¿son objeto exclusivo de los biólogos? No puede estudiar un físico y lo puede estudiar un químico.
La naturaleza no tiene exclusividad, ¿no? Entonces, el ser humano se la apropia de manera unilateral. Hay un poema muy bonito de Octavio Paz sobre un árbol y no la podemos apropiar estética literalmente, ¿no? Cada una de sus relaciones humanas con el mundo, la vista, el oído, el olfato, el gusto, la sensibilidad, el pensamiento, la intuición, la percepción, la voluntad, la actividad, el amor, en una palabra, todos los órganos de su individualidad, como órganos que son directamente en su forma de órganos comunes. Un órgano humano, el oído, la vista, el amor, no son productos del individuo solipsista, Descartes. Es producto de la comunidad humana en la historia social humana. Cada uno de nuestros 5 sentidos se ha formado y es el resultado de todo un proceso de evolución histórico, social, orgánico, biológico. Pero lo biológico en los seres humanos es meramente biología, es biológico social, es físico social, es fisiológico social, común. Representan en su comportamiento objetivo o en su comportamiento hacia el objeto la apropiación de él. La apropiación de la realidad humana, su comportamiento hacia el objeto, es la confirmación de la realidad humana. Es decir, cuando yo veo que un humano hace cualquier acción, talar un árbol, cuidarlo, sembrar, cosechar, pintar, escribir, leer, comer, reconozco que eso es una actividad humana, ¿no? El tigre no se pone mantel, no agarra cubiertos. El tigre ve la antílope y lo devora si tiene hambre. Es naturaleza. El ser humano no. Vean, por ejemplo, reportajes en revistas, o si tienen la oportunidad de ir a un restaurante Finolis, esos de mucho caché, los platos parecen diseños, ¿no? Yo he visto reportajes o leído en algunas revistas, toman la foto o la toma, si están filmando, si es un video, toman por encima la foto del plato y parece un cuadro de Crucé, por ejemplo. Sí. Y ahí está la cuestión de la unilateralidad del ser humano. No solo comemos biológicamente, comemos cínicamente, semióticamente. Eso que nos estamos comiendo significa cosas, tiene colores y tiene una forma. ¿Sí? Incluso podemos decir, si alguien sirve de manera un tanto rudimentaria, pues son humanos como otros alimentos, ¿no? Como rupestres, ¿no? ¿Sí? Bueno, es confirmación de la realidad humana. Es por tanto algo tan múltiple como múltiples son las determinaciones esenciales y las actividades humanas. Actuación humana y padecer humano, ya que el padecer humanamente concebido, ojo con esto, ya que el padecer humanamente concebido es un autodisfrute. Claro. Esto lo detectó muy bien por primera vez Aristóteles en la política. ¿No? Aristóteles en la política, cuando habla del teatro, ¿no? Esta mente tan analítica y clasificatoria que tenía Aristóteles, se da cuenta de que cuando los atenienses van al teatro, ya sea que hagan una comedia, una tragedia o otro tipo de representación escénica, sobre todo con la tragedia, sufren una catarsis. ¿Qué es la catarsis?
vómito. El papá de Aristóteles era médico del rey de Macedonia, ¿no? Y nota Aristóteles, era un gran observador empírico desde chiquito, que su papá les daba cierto líquido preparado para provocarles una purga, ¿no? Un vómito. Y Aristóteles se da cuenta que la misma función tiene la tragedia. Cuando van a ver un espectáculo, el público se identifica con el personaje al que le ocurren las desgracias de la tragedia y llora, se emociona, se apasiona, llora, sufre. El sufrimiento es un disfrute. Se da cuenta que el teatro les provoca una purga en el alma, ¿no? Esto lo saben muy bien los psicólogos. Cuando vamos a terapia, hacemos catarsis. Pero también se dan cuenta, y esto lo supieron muy bien aplicar los romanos, pan y circo para provocar catarsis y tener al pueblo contento. Y bueno, ya modernamente lo aplica bien, Televisa te idiotiza y Teleazteca te atonteja, y pare de sufrir, hermano. No sé si a ustedes les ha tocado ver yo de repente sí lo veo para ver cómo hacen el manejo ideológico estos supuestos brasileños, que seguro que ni son brasileños, han de meter una cámara de estas de rayos infrarrojos para verse morenitos, como si estuvieran en Río de Janeiro o algo así. Hay una película que sacaron hace como 4 años, 5 años, 6 años, se llama así nada más González. Ahí encueran a todos estos brasileños de pare de sufrir, de iglesia, de verdad, todo el manejo que obviamente, ¿qué los mueve? Lo detecta Marx, hacen una explotación de la sentimentalidad barata que nos han formado estos medios de comunicación. Chespirito, Infante, los boleros, no da igual, pues, ¿no? Da igual. Bien. Bien, entonces, pues, Marx se da cuenta de que en las condiciones capitalistas de producción, el ser humano, en lugar de afirmarse como lo que es un ser humano omnilateral, multilateral, que se apropia de toda la realidad de manera multilateral, cuando el ser humano, el obrero, va a la fábrica, solo le enseñan a ejercer su actividad de una sola manera. Recordemos la clásica película Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? O sea, ¿por qué en estas sociedades modernas, a diferencia de la gente de campo, en las ciudades modernas, en la metrópoli, hay tanta persona que está mal de la cabeza? ¿Por qué hay tantas enfermedades psicológicas? Porque en las urbes nos enseñan, nos conducen, y es una desgracia que el campo ya está encarrilado en esto, nos enseñan a vivir de un modo unilateral, inapropiado para nosotros, ¿no? Hacían alusión uno de los expositores anteriores de que, por ejemplo, el fast food, ¿sí?, nos enseña una dieta. Bueno, que no existe la variedad, digo, en un país como México. Si ustedes ven, a propósito también de otro festejo en este año, próximamente los 50 años del movimiento del 68, si ustedes ven el libro de Elena Poniatowska, que es valiosísimo en muchos sentidos, ven las fotos de los muchachos, todos los muchachos, es raro ver ahí un gordo, ¿no? Los esperan, en fin, los maltratan, los humillan, se les ve la corporalidad. Son muchachos delgados, tenían otra dieta, comían muchos nopales, comían muchos quelites, la tortilla no era transgénica, ¿sí?, etc. ¿Sí? Ahí está, ¿no? En cambio, hoy somos el país número 1 en
niños tienen obesidad, y obesidad mórbida, ¿no? Así, ¿no? Y eso, a eso nos ha llevado. Entonces, la dieta unidimensional, como bien lo notó con esa mirada crítica aguda de Edward Martin, porque su libro se llama El hombre unidimensional, justamente por esto. Nos enseñan a que tengamos una sensibilidad baratona, ¿no? Es peligroso que a los seres humanos les enseñemos una sensibilidad omnilateral, multilateral. Nosotros se conforman con chespiritos, ¿no? La Rosa de Guadalupe, lo que callamos las mujeres, este tipo de cosas. Y para los hombres, pues, otra cosa también, el fútbol americano, el fútbol, las luchas, el kickboxing, una unilateralidad. ¿Por qué estaremos viviendo tanta violencia? Que para allá unilateralmente va el camino. Si nos enferman con violencia, no nos vamos para allá. Y toda esta riqueza humana multilateral de apropiación de la realidad, tanto deporte que hay, no se divide que se le gana 1-0 a Alemania y bueno, eso es mejor que el plan de Ayala, ¿no? Sí, eso hay que festejar, ¿no? Sí se festeja unilateralmente, ¿no? Cuando muere Chespirito, se le hacen el homenaje en el Estadio Azteca. Los especialistas en medios de comunicación detectan perfectamente y ponen las escenas de la ceremonia que le hacen de despedida a Chespirito en el Estadio Azteca, escenas de Heil Hitler, lateralidad fascista. Ahora, ahí está su catarsis unilateral, ¿no? Bueno, este tipo de cosas las detecta perfectamente bien Marx. Si no regresamos al ser humano a la sensibilidad estética omnilateral, ¿sí? En donde disfrutemos del teatro, de la música, no río de cero, eso que aquí llamamos cumbias, pregúntenle al maestro, él, por ejemplo, es un buen ejemplo de un ser omnilateral. Hace teatro, lee, escribe, hace radio, ahí le presenta su libro de la corporalidad, está aprendiendo música, es músico, eso le forma el oído, le forma la sensibilidad de otra forma. Pregúntenle a él, sabe cuestiones de notación musical, lo que aquí llamamos cumbias no son cumbias en Colombia. Buen trabajo de vallenato, no de cumbias en Sofía. Y ya, sí, eso, los Yaira, los Ángeles Azules, los Verdes, o bueno, toda esta cuestión, y digo, uno va a una fiesta y no se le van a cargo conocimientos filosóficos y bailo cumbias, no pasa nada, pues, pero eso no quiere decir que me esté apropiando estéticamente de la realidad con mi cuerpo. Es muy distinta la cumbia. Pongan en YouTube, afortunadamente ya tenemos YouTube, pongan música colombiana, cumbias en Colombia. Ya. Y uno que otro por allá cumbias, ¿no? Entonces, esta denominación, por ejemplo, de salsa a la música afrocaribeña fue decisión de una empresa. Escuchó el estribillo de una pieza de música afrocaribeña que le decía, échale más salsita, y dijeron, bueno, pues todo está guapachoso y tiene sabor, pues hay que ponerle salsa, ¿no? Con eso mataron comercialmente la multilateralidad, la omnilateralidad, la riqueza musical del Caribe, que tiene infinidad de ritmos. Timba, guaracha, por cierto, a Celia Cruz le repateaban el hígado que le dijeran la reina rumba o la reina de la salsa. Ella siempre se autodefinió como guarachera, ¿no? Y sabemos que es la guaracha. ¿No es la guaracha sabrosona? Más o menos.
¿Sí? ¿Me explico? Entonces Marx se da cuenta, detecta perfectamente bien esto y plantea en los manuscritos que de seguir esto, el hombre va a perder su fisonomía humana, porque va a perder su sensibilidad humana. Esta manera de expresarse, esta manera de apropiación estética de la realidad, la va a perder. Si perdemos eso, vamos a perder muchísimo. Vamos a perder una gran dimensión de las tres que nos hacen ser el ser que tenemos. ¿Sí? Marx era un gran teórico y no solo se apropió de la realidad de manera teórica. Los manuscritos del 44, el Capital es un ejemplo en toda su obra, pero Marx, ¿por qué se da cuenta de esto? Porque era un gran lector. ¿Sí? Él de manera autodidacta aprende español para leer el Quijote en el idioma original. ¿No? Bueno, hay cartas donde está aprendiendo inglés para leer a Shakespeare en el idioma original y divertirse a inglés. Aquí todo va very well, no sé qué más, ¿no? Hay una frase, Picky Wonder, qué sé yo, Burger King, no es, pero ¿sí? Empieza a hacer ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque Marx era consecuente con sus planteamientos. ¿Por qué me voy a conformar con el alemán, por más difícil que sabían ellos que era para los demás, y con este orgullo alemán de la intelectualidad? Si algo definen los alemanes es su intelectualidad, ¿no? Y si algo también define erróneamente, creemos a los alemanes, es su frialdad intelectual, ¿no? Lean a Goethe, la sensibilidad humana, pero ¿no? Lean algunas cosas de Martín Lutero, ¿no? El que leyó el cuerpo definitorio a la lengua alemana, ¿no? Martín Lutero, con la traducción de la Biblia. Bueno, lean cosas de Martín Lutero y bueno, ahí se deshacen las descripciones, es muy colorido. Entonces, esta ponencia es para que le hagamos caso a Marx, nos apropiemos de la realidad de manera unilateral, le regresemos a nuestro ser esa dimensión tan importante que es la estética y tampoco comentada, tampoco atendida, tampoco exaltada. Y también una invitación a que se apropien, si el Capital es la obra fundamental de Marx, pero que regresemos también a los escritos de este Prometeo de Treves, ¿no? Que regresemos a estas obras juveniles si queremos ser críticos con el pensamiento de Marx y devolverle la criticidad a Marx. Recordemos que Marx, como buen ser humano, como buen adorador de la literatura, no nada más alemana, se sabía de memoria en griego y en latín a los clásicos, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, Marx aprendió a leer en griego y en latín por ahí de los 7, 8 años. Era precoz intelectualmente desde chiquita, era una genialidad. Apropiémonos de esto. Hay tanta riqueza cultural, estética y artística, o donde quiera, en este país más, ¿no? Apropiémonos de, por ejemplo, igual que la estética, aquí en México, las artesanías son arte de viva menos. No. Lean un librito muy bonito, lo pueden encontrar en la red, de Marta Turok, se llama ¿Cómo acercarse a la artesanía? En este pequeño libro, Marta Turok analiza un huipil religioso de Chiapas. En un huipil que lleva una mujer están las tres dimensiones de la realidad y de la concepción maya. En una artesanía está la ontología maya. Y la traen. No es un libro que yo dejo aquí en mi librero, que le presto aquí al maestro Rubén, no es la intelectualidad, es la práctica que
que la traigo en mi cuerpo, a propósito de la corporalidad. Me apropio mi cuerpo de manera estética, mística, ontológica, con estas categorías europeas. Sí. Pero aquí no tenemos categorías, tenemos algo que nos regresa a la estética, tenemos artesanía. Muchas gracias por la atención.